alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. Muy bien, vamos al tema de hoy. Vamos a estudiar la palabra. El tema que vamos a hablar es la libertad que habla la Biblia. La libertad que habla la Biblia. Vamos a compartirlo, avanzar con muchos versículos, con muchas palabras, porque la palabra es la inteligencia, el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. La sabiduría es la aplicación de esos principios, nuestra conducta, nuestro proceder. Y esta palabra lo produce. Entonces, el estudio siempre va lleno de palabras, porque eso es lo que nos quitamos del medio para que sea Dios hablando a nuestro entendimiento, a ese espíritu que está siendo renovado poco a poco por la palabra. Vamos a ver, quiero ver nada más para introducción este versículo que es muy lindo, Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21. Vamos a desarrollarlo en nuestro próximo estudio un poquito más este versículo, solo para entender este principio. Romanos capítulo 8, versículo 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjate que el versículo Pablo ya lo tiene ubicado, que los hijos de Dios ya están en la libertad gloriosa. Hay una libertad gloriosa que Pablo explica, pues una libertad con gloria, no una libertad de expresión, decir yo soy libre, y ya hizo. No, es que cuando habla de gloria es una libertad expresiva, una libertad que se nota, una libertad que se expresa sin hablarlo. Usted reina con una libertad gloriosa. Entonces Pablo hace la comparación esperando que también esto suceda en la creación misma. La creación misma cae como consecuencia de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación está sujetada a los mismos hijos de Dios, a la creación misma de Dios mismo. Una vez que usted que recibe la libertad gloriosa deja la esclavitud, por ende entonces lo demás va cayendo solo, porque así trata Dios, así trabaja Dios. Dios entonces quiere decir que las situaciones que se dan en el mundo, por ejemplo, cada huracán que viene, cada tormenta, que hay hambre por allá, dice, la gente siempre solo, lo primero que dice, ya viene Cristo. El fin del mundo, ya viene Cristo. Las tempestades, los huracanes, los maremotos, terremotos, hambre, eso ha existido desde el principio. Desde el principio siempre estuvo eso. Lo que pasa entonces, la gente, como no hay conocimiento hasta el día de hoy, no oye en ningún púlpito hablando de que Cristo ya vino. Nadie habla de eso. Todo el mundo está esperando la segunda venida de Cristo, y están esperando la segunda venida de Cristo sin saber la primera. Cierto. O sea, para la primera hay que echar después la segunda. O sea, ¿cómo? Entonces, la gente, expliquemos la primera venida. ¿A qué vino Cristo la primera venida? ¿A qué venía la segunda venida? No es un asunto de que está viendo lo que dice lo que el Señor expresó en Mateo 24, que habrían hambres, terremotos en la segunda venida. Fueron síntomas de su segunda venida. Pero su segunda venida ya ocurrió, como Él lo prometió. Porque dice la palabra, sea Dios veraz. Él no mintió. Porque si no les vino, entonces mintió. Porque entonces yo no miro a un tesalonicense vivo todavía, 2000 años después.
a un corintiano vivo, a uno del Asia Menor, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, esperando. Él dijo, yo vengo pronto. Y ninguno de ellos está vivo. Entonces, si no les vino cuando él dijo, entonces Dios es un mentiroso, entonces no estamos haciendo nada aquí. No estamos haciendo nada porque tenemos un Dios mentiroso. Pero la Biblia no dice que Él es mentiroso. Sea Dios veraz. Y el mentiroso es el hombre. El hombre es el mentiroso, no Dios. Entonces Dios dijo, punto por punto, en esa generación vengo de 40 años y les vino como ladrón en la noche. ¿Para qué les vino como ladrón en la noche? Pero que no se dieron cuenta. Pero eso ocupamos estudio de la palabra y estudio profundo. Para ir viendo versículo por versículo y usted va a quedar maravillado con la Biblia de eso que el Señor prometió. Y así como Él dijo, se cumplió sin fallarle una jota ni una tilde. Exactamente. Exactamente. Entonces la gente piensa que esto sí, pero esto es producto, esta descomposición de la misma naturaleza es producto del ser humano. El ser humano es el responsable de estos actos y estos efectos de la naturaleza que se descompone por la misma situación que el hombre ha provocado, no Dios. El hombre ha provocado. Son temas que están en el departamento de espera, que vienen en su momento, entonces hay que atesorar. El tema de hoy es la libertad que habla la Biblia, haciendo gala de nuestro entorno, de todos nuestros países que fueron libertados de una esclavitud de países. Los países, el hombre siempre le gusta a los esclavos y esclavitud, por eso el Señor habla. Quiero hablar los dos tópicos: la esclavitud, la liberación o la libertad externa, y luego la libertad interna. Vamos al primer punto de estudio, y esto tiene relación con la nación de Israel por obligación. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Miremos nuestro primer punto: la liberación, la libertad de Israel de la esclavitud egipcia. Ese es el primer punto de estudio: la libertad o la liberación del pueblo de Israel del otro pueblo, que eran los egipcios. Usted sabe la historia, cómo fueron dando ellos hasta que quedaron esclavos, se multiplicaron y después eran millones de hebreos los que estaban en Egipto, y entonces no le gustó. Entonces Dios tuvo que participar. Y fíjese bien que toda libertad, toda liberación, todo lo que conlleva a una libertad, Dios siempre usó un hombre. Dios siempre trata por medio. La gente piensa esperar a Dios que venga y que le haga a usted al lado, y usted quiere verlo en la noche, que le aparezca en la cama. Ay, Señor, ya te estaba esperando para que me hiciera este mandado. O sea, un mocito, como un mocito, un siervo, Dios que venga a hacer esto, y quieren ver a Dios. Dios todo el tiempo trabajó por medio de medios. Siempre usó medios. En este caso es este hombre. En este caso fue un hombre. El libertador que Dios usa fue Moisés. Éxodo 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, Dios hablando con Moisés, yo soy Jehová, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La palabra "y os libraré de su servidumbre" y la palabra "os redimiré", estas palabras son prácticamente sinónimas. Cuando hablan de liberación, de libertad, de redención, y otra palabra también ahí cerquita es salvación. Son palabras sinónimas: redención, salvación, liberación, librar, son sinónimas. Dios está tratando con el pueblo por medio de un libertador llamado Moisés. Sacarlos de donde los iba a librar de otra nación, algo externo, porque ellos estaban sometidos en servidumbre.
Israel estaba en servidumbre, haciéndole todos los ladrillos y las casas a los egipcios. Y entonces Dios miró la aflicción de su pueblo y dijo, voy a liberarlo, yo quiero hacer de ellos una nación para mí. O sea, fíjese bien que en el concepto de libertad, esta palabra libertad tiene como trasfondo la idea de la prisión o la esclavitud. Cuando la Biblia habla de la libertad, siempre está implícita la idea de la esclavitud o prisión previas. Libertad significa el feliz estado de haber sido liberado de la servidumbre para una vida de gozo y satisfacción que anteriormente no era posible. Cuando se habla de una libertad, cae inmediatamente pegado la palabra esclavitud. Sos libre porque eras esclavo. Eres esclavo de algo o de alguien. Estabas bajo ese servicio de otra persona. El pueblo de Dios, hablando en esta terminología, sin ningún fundamento ha estado esclavo sin ningún motivo. La gente ha sido esclavo sin ningún motivo, porque ya esta libertad que Dios logró, ya se hizo de una vez y para siempre. Esa esclavitud de hoy del evangélico, del religioso, de cualquiera que sea, cualquier denominación, es una esclavitud que prácticamente esta terminología bíblica no debería de aplicarse ya, porque ya no hay esclavos. No hay esclavos. Pero cuando un hombre corrupto de entendimiento se para en un púlpito a hablar, esclaviza, y él es el que manda y tiene tan gobernada la congregación que un hermano joven, soltero, no se puede casar si él no lo autoriza. Y si él no autoriza, ¿con quién debe de casarse también? Aunque el muchacho le dijo, esta es la novia, me gusta esta muchacha, el pastor dice, no, a mí no me gusta. Pero, Señor, ¿y a usted quién le está preguntando si le gusta o no le gusta? A mí me gusta y yo me voy a casar con ella porque me gusta. No, pero no es de aquí de la comunión de nosotros, de la iglesia. Y la Biblia prohíbe, dice, porque no se puede unir en yugo desigual. Entonces, ¿qué está haciendo? Esclavitud. Pone sus reglamentos, toda denominación tiene su concilio, tiene sus leyes, y las leyes gobiernan, atan, amarran a la persona. De tal manera que la persona era libre allá, era más libre en la cantina, era más libre allá con el amigo, gritando en el estadio el gol de su equipo favorito. Llegó donde tenía que haber libertad y ahí quedó en esclavitud. Usted no puede ir al cine, no puede ir a la fiesta, no puede hacer nada porque usted es esclavo de la denominación. Te quedó atado. Le metieron candado, y a saber si 7. A saber si fueron 7 candados a la puerta negra. Fíjese bien. Mire cómo lo explica Esteban. No sé si ustedes saben que Esteban habla de esto. ¿Saben quién era Esteban? Hechos capítulo 7. Esteban 7, 34 al 36. Esteban fue el primer mártir de los discípulos del Señor. Murió. Y antes de morir dijo estas declaraciones. Esteban, todo el capítulo 7, fíjate que es bonito leerlo de Hechos, porque Esteban narra la historia. Le está contando a los judíos antes de que los mataran a pedradas, porque ellos en el nombre de Dios mataban. Y a pedradas, sea la muerte. Entonces Esteban le hace un recorrido bien interesante, Esteban, de toda la trayectoria del pueblo judío. Y lo da bien explicadito, fíjese, bien bonito lo explica Esteban. En Hechos capítulo 7, mire el versículo, como dice el versículo 34. Mire Esteban hablando, dice, vamos arriba. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Atienda bien. Esteban dice que Dios, hablando de parte de Dios, que el pueblo está en Egipto
y he oído su gemido y he descendido. ¿Quién había descendido? Dios. Y descendió Dios. Dice la Biblia que Dios bajó allí. No, ¿quién bajó? Fue Moisés. Por eso todo lo hace Dios por medio de medios. Cuando allá el profeta decía, clama a mí y yo te responderé. Ese versículo se lo saben casi todo el mundo. Entonces la gente comienza a clamar para que Dios le responda. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la gente se va al monte a clamarle a Dios para que Dios le revele cosas grandes y ocultas que él no conoce. Pero gracias a Dios que tenemos la televisión para que Dios les hable las cosas grandes y ocultas. Y nos estamos reuniendo aquí para que Dios les hable las cosas grandes y ocultas. Porque Dios no va a bajar a decirle las cosas grandes y ocultas. ¿Por qué? Porque Él tiene medio de medios. Yo soy un medio en este día y usted es otro medio. Usted es el medio para seguir enseñando. Cuando dice, ¿qué quieres que Dios te diga? Te le pregunte, yo estoy clamando a Dios que Dios me enseñe. ¿Qué querías que Dios te enseñe? Entonces te le enseña lo que Dios quiere. Sí. Pero como se entiende, mire qué cosa, que se entiende que Dios está en una posición tan alta. Hablan del tercer cielo. Vamos a tener una platiquita un día de esto, los cielos. El primer cielo, el segundo cielo, la gente ubica fisiográficamente. Primer cielo aquí hasta donde llegan los aviones, dice. Segundo cielo donde están los planetas. Y en el tercero está Dios. Entonces por eso la gente grita, cuando la gente ora, grita. Porque Dios está en el tercer cielo y ese grito tiene que hacerlo fuerte. Y hay gente que usa una bocina, porque ves el galillito, se comió miel de blanco y no. Entonces, como un dedo gallito cuando comienzan a cantar. Entonces hay que buscar un parlante que oiga, porque Dios está tan alto. Y entonces comienza, ¡Padre mío! Porque Dios está muy alto y no los escucha. Fíjese bien, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Vamos al 35. Entonces dice Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado, porque los mismos judíos lo habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios. Fíjate que Dios descendió, y Dios descendió en Moisés. Dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces Esteban explicando a los judíos que Dios vino a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia por medio de un mediador, de un libertador llamado Moisés. Moisés entonces viene y se convierte en libertador y saca al pueblo. Usted conoce ya la historia. El pueblo de Israel es librado de la esclavitud egipcia. Y esa es una libertad. Fueron libertados de una opresión, pero estamos hablando de una parte, de una posición externa, de una esclavitud externa. Y eso se dio en el Viejo Testamento. Tanto los griegos como los romanos tuvieron ese apogeo. Y hasta hace poco también, no sé hasta qué tiempo desapareció, no tengo el dato histórico, cuando la gente compraba esclavos. ¿Recuerda la esclavitud que había? Y compraba. En el tiempo de los israelitas podían comprarlo, pero había una ley que al séptimo año tenía que ser suelto. El famoso año del jubileo, donde eran sueltos y volvía a la familia. Era como una temporada. Y hacían el recibo y lo compraban delante de la autoridad. El que iba a comprar el esclavo firmaba un recibo delante del esclavo y delante del juez. Y había un recibo de compra. ¿Va? De eso es lo que vamos a hablar después del mediador, Jesucristo, que vino a rescatar. La palabra rescate también es palabra implícita en liberación, un rescate. Por eso le llamó Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, el mediador, el que rescató a su pueblo. Rescate, el pago, había que pagar un precio. El rescate implica un precio para liberación.
Entonces, él tenía, digamos, usted tenía un esclavo, y yo le dije, ¿hasta que me gusta ese esclavo? Lo miro bueno, machorro, te lo compro. Entonces usted me lo podía vender. Se comerciaba con la gente en esa esclavitud. Entonces, la liberación que sufre el pueblo de Israel por medio de Moisés para liberarlo externamente de los egipcios. Ahora, miremos el punto 2 del estudio. Vamos ahora a la libertad de Israel de la esclavitud, ya no de los egipcios, sino no de algo externo, sino de algo interno. Dios viene ahora a liberarlo. Entonces, fíjese bien la situación. Dios viene y usa un hombre, un cuerpo llamado Jesús de Nazaret, para liberar al pueblo de Israel. Entonces ellos los judíos, oigan esto, estaban esperando a un libertador. Pero fíjense bien, en tiempo de Moisés, los israelitas estaban bajo la esclavitud de los egipcios. En tiempos de Cristo, los israelitas estaban bajo ¿qué yugo? Los romanos. Roma, el imperio mundial. Entonces, cuando ellos vienen, el libertador, y anhelando, y viene, y que viene el libertador, y que viene el libertador, y luego aparece el libertador, según la Biblia. Fíjense qué cosa más extraña. Los judíos se reúnen todos los sábados, porque es el día de reposo, a leer la Biblia, a leer las escrituras, a leer el viejo pacto. Pero cuando hay un velo puesto, los judíos estaban leyendo y nunca leyeron nada. Y allí la Biblia decía dónde iban a nacer, en qué lugar iban a nacer y cómo iban a nacer. Y ellos cuando leyeron y dijeron, ya nació. ¿Dónde nació? En Belén de Judea. Ahí no sale nada. Pero es que ahí decía la Biblia que tenía que ser. Ya los profetas habían dicho, Dios dijo, voy a nacer en Belén de Judea, por medio de una virgen. Pero fíjese, eso ocurre igual. La gente lee la Biblia, pero no están leyendo nada, porque hay un velo puesto. Los judíos se reunían todos los sábados a ver al libertador, que ya viene el libertador. Llegó el libertador y ellos ni 50 se dieron. ¿Y qué hicieron con el libertador? Lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos, fíjate, cuando uno está acostumbrado a algo externo, que la carne nuestra, por naturaleza, le encantan las cosas externas. A la gente le encanta, por eso hay tanto engaño. Cuando vinieron los españoles, engañaron aquí a la gente y le dijeron que el Dios que era, entonces trajeron cosas, imágenes. Entonces a la gente le encanta eso, ver, tocar. La gente le dice, usted señora, no puede salir embarazada. Entonces ya le traen un jarabe, un remedio, tómese esto y a ver esto. Traen estaquitas o conchitas de la cruz de allá de Cristo, traen agua del río Jordán para que usted se eche y va a ver usted esto, ¿va? Eso usan los brujos. Pero aquí hay mucha hechicería evangélica también, mucha brujería. Aplíquese esto, y a la gente le encanta. Eche estas cositas. ¿Y dónde le duele? El ojo, tiene mal de ojo. Póngase una cinta roja. Póngase una cinta roja para el ojo, para que usted va a ver usted que va. Cosas así, uno es ávido para eso. Entonces, los judíos estaban tan acostumbrados a esa liberación y ellos esperaban a un libertador que los libertara otra vez externamente, de una esclavitud externa del pueblo romano. Y cuando aparece el libertador, que tenía que venir en un caballo blanco con sus súbditos y aquel corcel para hacer la liberación, espada en mano, lanza, escudo, todo listo, y al ejército y al libertador. ¿En qué aparece montado el libertador? En un pollino. Un burro para los judíos era un símbolo de pobreza, de humildad, de gente que ¿qué va a hacer este señor con un burro? En un burro. ¿Y qué es lo que trae? Palmas, echándole palmas al burro para que el burro caminara. Y él montadito en el burro.
¿Y la espada? ¿Y el ejército? ¿Y de qué nos va a libertar este hombre? ¿Qué libertad es la que trae? Si los romanos nos están matando. Mire, el materialismo siempre. La gente imbuida siempre en cosas externas. Pero el libertador que Dios venía a hacer la obra no era externa, era interna. Lo que mataba al ser humano era el pecado, la ley y la muerte viva. Mire lo que dice Juan capítulo 8. Mire pero miremos la declaración que él mismo hace en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 del 18 al 21. Esta declaración, atiendan muy bien que esto es básico como fundamento. Todo lo que Jesús vino a hacer y a hablar tenía que estar fundamentado en la palabra. El Señor nunca vino a hacer nada fuera de lo que estaba escrito. Le dio el cumplimiento. Esto es bien importante porque todos los temas que vamos a ir desarrollando tenemos que estar atentos a lo que el Señor hizo, lo que el Señor habló, siempre conforme lo que estaba escrito. Siempre fue así. Hay que mantener ese principio, es un fundamento. Él no hizo nada fuera de orden, él no se le antojó. Él dijo: tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero no las puedo decir porque no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él hablará todo, y Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ha oído de mí. Siempre hay un sometimiento. El apóstol Pablo, ese espíritu de verdad en la boca del apóstol Pablo, sometido a las instrucciones de Dios. Bajo la visión y revelación que Dios le daba, él iba hablando. Jamás Pablo también se sacó algo de la manga. Mire, yo les voy a decir esto. Aunque algunas veces dijo: mire, esto lo hablo como hombre, pero lo aclaraba siempre. Tiene que estar en base a lo que está escrito. No podemos sacar cosas, hablar cosas que no están escritas, porque entonces tergiversamos y la palabra, entonces comenzamos a hablar otra cosa, se forman otras doctrinas. Por eso tenemos miles de doctrinas en todo el mundo, y todo el mundo hablando que de parte de Dios, Esto es de Dios, hermano. Dios me habló, Dios me dijo, la visión que Dios tuvo de noche de Dios, y Dios me mostró, y Dios dijo que así era, y Dios por aquí, Dios por aquí. Tanta profecía falsa, porque no está documentada en la Biblia. Y hay personas que se habitúan a eso y les hace falta eso. El Señor dijo esto en Lucas 4:18. Observemos el versículo. Dijo él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido. Diga cumplido. Esta escritura delante de otro. ¿Qué escritura estaba citando el Señor en Lucas 4:18 al 21? A Isaías 61:1. Isaías 61 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido. Me ha ungido. ¿Qué dijo? Me ha ungido, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas, para hablar, para predicar el año agradable del Señor. Cumpliendo. Enrolló el libro, se dio el ministro, se sentó. ¿Y por qué se sentó? Porque estaba cumpliendo. Una vez que se cumplen las cosas, él se sentó. Nunca Dios se sentó antes de terminar una cosa. Se sentó hasta que terminó. ¿Usted hace lo mismo? Hace los trabajos y después se sienta. Se sienta porque ha terminado el trabajo. Entonces, como él terminó y se sentó, no quedó ninguno de nosotros parado. Por eso Efesios 2:6 dice que todos estamos sentados
sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Pero el que no tiene este conocimiento dice, no, yo ando parado, a mí nadie me sienta. Él todo lo traduce a carne. Eso dice en lugares celestiales, en lugar espiritual. Usted está sentado, usted anda parado, pero usted está sentado. ¿Usted da cuenta cómo se tergiversan las cosas cuando no entienden las cosas en el espíritu? Sentado en la posición de él, en una posición de reposo, una posición de rey. El rey está sentado solo ordenando al trabajador, al mozo, haceme esto, haceme esto. Y nosotros lo hacemos con la boca, gobernamos con la boca, porque somos reyes. El rey habla, ordena. Y se ordena en el mundo espiritual. Y lo espiritual siempre hace lo físico, nunca al revés. Nunca es al revés. Jamás lo físico crea algo espiritual. Lo espiritual hace cosas. Se producen cosas en el mundo espiritual maravillosas. Por eso tenemos que ejercitarnos en la confesión, en hablar. Y usted va a ir viendo cosas que ojo no ha visto, no oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ya. Para nosotros que le llamamos. Mire entonces que esos grupos de judíos que estaban, los judíos estaban los grupos, los fariseos, saduceos, los celotes, los gnósticos, ellos están esperando al libertador. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 32, un versículo que a usted le gusta sobremanera, y vamos a desarrollar todos esos versículos del versículo 32 en adelante. Mire Juan capítulo 8, versículo 32. Pero Cristo los ignoró a ellos, porque ellos esperaban a ese libertador físico, una liberación física de agentes externos. Por eso usted ve que la gente cuando pide a Dios, ¿qué es lo que le pide la gente a Dios? Cosas materiales. Hasta aguacate le piden con semita, café con leche. Señor, dame, provéele a Anita, provéele a fulano, que queremos esto. Señor, esto, cosas materiales. Porque la gente materializa a Dios o humaniza a Dios, siendo el Espíritu. Entonces, cuando se ignora que Él está en nosotros y que el gobierno está en nosotros, no por nosotros, no porque el que está sentado en nosotros. Él es el que manda, no yo, Él. Por eso hablaba aquel principio en estos estudios pasados, cuando dice, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Primero es la espada, primero es la palabra en la boca, y luego esa palabra se habla. Así es. ¿Y se habla qué? La de Dios. Entonces cuando habla la palabra, es Dios quien está hablando. Y cuando Dios habla, sométase todo el mundo y la tierra y su plenitud ante esa autoridad, porque no es usted. Es la misma expresión que Pablo habló en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, y ya no hablo yo, sino que Dios hable en mí. Y para que Dios hable en usted, usted tiene que recibir, ocuparse en la palabra, a llenarse la palabra, para que cuando usted hable, hable la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted está lleno de la palabra, usted va a hablar palabra de ¿quién? De Dios. Si usted no se llena de la palabra, se va a llenar palabras del mercado, palabras del trabajo, palabras del jefe, y eso va a abrir su boca. Si usted se llena de política, usted va a hablar lo de aquel candidato, lo de aquel otro candidato, y usted hace rueda allí en la caja suya. Miramos que en la política aquí, miras cómo está esto, que el presidente, que bla 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 bla. Ahora la palabra sí es poderosa. La palabra de Dios. Mire. El Señor hizo a un lado todas esas ideas, opiniones y declaraciones de los celotes, de los judíos, de los fariseos, porque están esperando a ese libertador. El Señor les dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad, ese es el otro tema, a ese tema vamos a entrar.
El conocimiento de la verdad produce libertad. Ese es el otro tema. Pero este es otro tema. Y ese va a ser otro tema. Pero lo que estamos hablando aquí es este otro tema. Espera el otro tema. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Os hará libre. Mire entonces, mire, estoy hablando Biblia 8:33, vamos para arriba. Le respondieron ¿quiénes? Los judíos. Linaje de Abraham somos y jamás, escuche, hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué están pensando ellos? De la esclavitud material, terrenal. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto, cuando usted vea esta expresión, de cierto, que Jesús siempre lo dijo doblemente, 2 veces. Cuando él decía de cierto, es la misma expresión que Pablo decía ciertamente. Es una seguridad. Está hablando, está recalcando que eso que está diciendo no le busque vuelta de hoja. Eso está así. De cierto. O sea, eso no falla, eso es puntual. Os digo que todo, mire ahora cómo se da vuelta, de qué libertad está hablando el Señor. Los judíos están diciendo, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo te dices que somos libres? Nosotros somos libres, pues. No han entendido estos muchachos de qué estoy hablando yo. Entonces les dice él, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, el pecado se vuelve amo, dueño y señor. Esa es la palabra pecado que hay que profundizar en Hebreos 2:14. El diablo era el pecado que él vino a destruir porque él se convirtió en un emperador y su imperio era la muerte. Vamos a ver ese versículo. Pero sigamos allí. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahora fíjese bien. En el 32, cuando leemos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad, ¿qué es la verdad? Le dijo Poncio Pilato una vez al Señor. ¿Qué es la verdad? Esa verdad no era simplemente una verdad. Esa verdad venía representada en el libertador. Mire cómo es el versículo 36. Ese es el contexto del 32. Así que, allá les dijo, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hace? Produce libertad. Os hará libre. Entonces le dije, así que si el Hijo, y no es la verdad. Es que la verdad es el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis libres. Y la cosa cambió. Seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Muy bien. La palabra no pudo entrar en ellos porque había un velo puesto. Y no podía penetrar la palabra del Señor porque ya había un prejuicio en ellos. Y no aceptaban que Él era el libertador porque era un hombre nacido de José y de María. Montado en un hombre, ¿qué puede hacer este? Nunca lo aceptaron, nunca lo creyeron que Él era el Mesías, el ungido. Mesías es ungido, el libertador. ¿De qué venía a liberarlos el Señor? ¿De qué venía a hacer esa obra maravillosa? Bueno, para toda palabra, todo estudio, tiene que darnos el conocimiento el gran apóstol Pablo. Porque sin Pablo, la escritura y lo que habló no se entiende. Entonces preguntémosle a Pablo, Pablo, ¿cómo quedó la cosa? Hay que hablar de Pablo para ver cómo. Entonces Dios, ese sería nuestro tercer punto de estudio.
Primero es la liberación de un pueblo a otro pueblo. Segundo, venía el primer libertador, Moisés, de una esclavitud terrenal física. Segundo libertador era Cristo, de una libertad que venía a traer acerca del pecado. Entonces vamos a preguntarle a Pablo cómo fue eso entonces, de qué se trató la liberación que vino a ser el Señor, la libertad que vino a producir, que ya está hecha, que ya fue dada 2000 años atrás. Todo ciudadano está libre ahora. Todo hijo de Dios es libre ahora. Es esclavo por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es la que esclaviza, como dijo el Señor. Allá primero usó a Isaías y le dijo, Isaías habló y dijo, el pueblo perece, fue llevado cautiverio, fue esclavo por falta de conocimiento. Lo dijo Isaías. Oseas lo dijo así, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento es el que liberta. El conocimiento es que de la verdad, pero hay que profundizar. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Miremos entonces, preguntémosle a Pablo. Pablo, entonces fueron liberados del pecado. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 6. Cuando entramos ya el oxígeno está. Romanos capítulo 6, versículo 18. Fíjese bien, cuando Pablo aparece, ya Cristo ha muerto. Pablo aparece después de la muerte. Pablo fue contemporáneo con los discípulos de Cristo, porque andaban en la misma edad. Pero usted sabe que Dios nunca llamó a Pablo cuando estaban con ellos. Jesús llamó a 12. ¿A 12 quién? Del vulgo. ¿Qué es vulgo? Vulgares. Gente analfabeta. Y a Pablo no lo usó, porque Pablo era un hombre muy preparado. Esto los envió a los judíos para que hablaran de lo mismo, y a Pablo fue escogido para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en esa época? Los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Gente muy intelectual. De ellos ya aparecen estos grandes hombronazos, Aristóteles, Sócrates, los epicúreos, ahí estaban. El famoso Areópago, que era un grupo de ancianos que se reunían, solo gente inteligentísima. Y dijo Pablo, vos te enviaré lejos para de ellos. Y estos otros, estos van para acá, para los judíos. Estos judíos van a ser los 11, eran 12. Judas se ahorcó y ellos hicieron papelitos y tiraron y se ganó otro. Pero el 12 tenía que ser Pablo. Pero se quedaron con los 11 por falta de revelación. Dijo, pongamos a otro, es que tenemos que llenar el grupo. Ajustemos así como andan aquí buscando, ponete vos diputado porque no ajustamos el cupo. Pusieron a él, pero el 12 era Pablo, que era para los gentiles. Entonces, esta declaración en Romanos 6, 18 dice Pablo, y libertados del pecado. Observe la expresión libertados. ¿En qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Eso pasó. Yo no sé hasta el día de hoy por qué muchas personas que estudian de la Biblia no aceptan el pretérito de Dios. Dios es un preterista total. Ya todo ocurrió. La gente dice, no, Dios no. O sea, el afán de ellos es quizás por llevar la contraria. Pero si usted observa al apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, cuando Dios le revela, y este es tiempo pasado. ¿Por qué es tiempo pasado? Porque Cristo ya pasó. Cristo ya ahí, cuando Pablo aparece, Cristo ya había hecho la obra de la redención del pecado, que fue por medio del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hacían remisión de pecado. Entonces tenía que derramar sangre. Cuando Pablo aparece, que Dios lo llama, ya Cristo ha muerto, la sangre ha sido derramada y ya habían sido libertados del pecado. Y libertados del pecado. Eso tiene que darlo por sentado ya. Libertado del pecado. Ya ustedes fueron hechos libres del pecado. Ya Cristo murió, resucitó y aquí ya no hay presos del pecado. ¿Y por qué, Pablo, ya no hay presos por el pecado? Por lo que dice Hebreos capítulo 9. Mire lo que dice versículo. Pero un momentito, antes de ir ahí. Mire cómo es la situación. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Atienda bien esto. Dios libertó de algo, o sea, sacó de esclavitud para meterlos a otra esclavitud.
Si usted no está a la deriva, si fueron libertados de aquello, pero ahora, dicen, vinieron a ser siervos. La palabra siervo siempre implica servidumbre. Por eso mismo lo dice Romanos 15:8, que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para cumplir con las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen su nombre. Entonces, una vez que libertó el pueblo de la esclavitud del pecado, ahora ustedes son mis esclavos, son mis siervos, ahora son para mí. Eso lo hizo con la nación de Israel, lo saca de Egipto, pero ahora son míos. Ay, yo soy esclavo también. Sí, soy esclavo. ¿De quién? De Dios. ¿No le gustaría? No, yo quiero ser libre, no de Dios. Que hay una iglesia que se llama libre de Dios. Pero entonces dice la palabra, separados de mí. Entonces, Señor, yo quiero, seguro, porque Él siempre suplirá todo lo que va. Siempre hay una dependencia de Él. El yugo es mío con el Señor, unidos al mismo espíritu, formamos un solo hombre, Dios y yo. Entonces soy de Dios, ¿sí? Lo que Dios dice, eso es. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. No, mira que todo lo de Dios es maravilloso. Entonces me gusta ser esclavo mejor de Él y no de Él. Lo que hablaba del pecado. Entonces, ¿por qué habían sido liberados del pecado? Vamos a Romanos, Hebreos 9:26. Mire cómo dice, Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, dice el escritor de Hebreos, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, ese ahora es allá, 2000 años, no es ahorita aquí. La gente piensa que es ahora aquí, hoy, no, allá, 2000 años. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de Él. No buscó una oveja, ni un ángel, ni alguien, Él digno a morir, porque Él era el que tenía que hacerlo. ¿Para qué fue el sacrificio de Él? Para quitar, diga quitar otra vez. Para quitar de en medio el pecado. Entonces, una vez que el pecado es quitado, ellos quedan libres. Así que lo que oprimía era el pecado. Entonces Dios el arregló fácil, lo quitó el pecado. Entonces, al quitar el pecado, fueron libres de ese pecado, libres de todo, para ser ahora siervos de Él. Y al ser siervos de Él, quiere decir que ya no quedaron limpios de una vez y para siempre. Quiere decir que ya podía haber unidad. Eso es lo que se llama reconciliación. La reconciliación que Dios hizo 2000 años atrás era que Dios estaba en Cristo, ya no, porque ahora es el mismo, reconciliando consigo al mundo. Escuche cómo fue la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, cuando fueron libertados del pecado, el pecado es quitado, entonces ahí hay comunión. Ahora hay unidad. ¿Por qué? Porque el Señor ya no trata con lo que pecaba. Dios trata de espíritu a espíritu. Si usted no está atento a lo espiritual y mezcla un poquito de carne, se funde. Sí, porque usted pierde dice, ay, y entonces entra lo que se le llama la mala conciencia. Ay, que cometí esto, que hice. Pero Pablo dice, pero yo, de nada, tengo mala conciencia. ¿Por qué? Porque quien limpia la conciencia, Él, fíjese, cuando habla del pecado, cuando dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, yo quedé pensando, ¿qué fue lo que perfeccionó? El espíritu siempre estuvo perfecto. La carne es imperfeccionable. ¿Qué perfeccionó? La conciencia. Tóquese la conciencia. La conciencia. Entonces, dijo Pablo, limpio es una vez, ya no hay más conciencia. Miren, más conciencia de pecado. Pues ahí viene otro estudio ahí de la conciencia de pecado. Casi ya vamos a contratar este hotel todos los días, ¿verdad? Porque hay tanta maravilla que hablar de esto para que usted sea edificado. Entonces, ¿qué pasó con la ley? Vamos a Romanos 6:14. Hoy vamos a ir avanzando un poquito más. Romanos 6:14.
Miren entonces qué pasó con este señor, con este personaje. Porque fíjense que el pecado es personificado en la Biblia. Es como una persona. Dice Romanos 5:11, así como el pecado entró al mundo. Parece que es una persona entrando. Es el pecado. El pecado, el personaje pecado, el personaje diablo, pecado. Con su imperio, el gobernante, el emperador, pecado, con su imperio, muerte. Vamos a ver ese versículo. Acuérdenme ese versículo y ahora te lo estoy diciendo. Porque el pecado, mire esto, porque el pecado, clarito, no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley. A ese punto que vamos a entrar ahorita. Sino bajo la gracia. Había un componente de ley y un componente de gracia. Cuando Cristo viene, ya no es ley, sino que es gracia. Están sometidos a la gracia. En la gracia, el pecado no tiene poder. Porque quien le da el poder al pecado es la ley. Vamos al segundo punto, que es la ley. Entonces, uno dijimos, Pablo se le revela que ellos vienen a ser libertados del pecado. Libertados del pecado. Número 2, ellos fueron libertados acerca de la ley. Romanos capítulo 8, ahí cerquita, versículo 2. Romanos 8:2, mire qué ley. Mire qué ley más linda esta. Número 1, la revelación de Pablo estriba en que el pueblo fue liberado del pecado. ¿Quién le da poder al pecado? La ley. La ley. La ley decía, no matarás, no robarás, no codiciarás. Pero una vez que la ley se quita, ¿cómo quedó la codicia? Sin fuerza. Usted sabe cuando se le quita. El otro día me puse un alacrán aquí. Miren que, ¡ay! Lo va a picar. Ya le había quitado el aguijón. Una avispa sin aguijón es una mosquita. Mosquita muerta. ¿Qué le hace una abeja, una avispa, usted sin el aguijón? Y dice, ¡ay! Y ese animal, hay unos que le dicen cínefes, que son unos animalones, tienen una puya que tienen una capacidad más bien de dejarlo casi a uno en un estado pesado, fuerte la inyección que meten. El ingrediente activo es un ácido ascórbico, el que tira la hormiga y la abeja. Y entonces ya mucha no aguanta uno. Una abejita se aguanta, 2 abejitas, ya muchas. Por eso las abejas organizadas cuando vinieron mataban a la gente porque atacaban en bandada. La acá decía, esta no molesta mucho. No es que no moleste, es que solo pica 1 o 2 y usted aguanta 3, 4 picadas. Pero una avalancha de avispas, de abejas, no aguanta el cuerpo, mucho ácido ascórbico. Y el cuerpo entonces entra en estado de muerte y mucha gente ha muerto por eso, mucha picada. ¿Y qué le pasó al pecado sin la aguja? La ley era el punzón, el aguijón. Ya acuérdense que le voy a hablar del aguijón, el que picaba, el que pica con la cola. ¿Sí? Ese quedó, al quitar el aguijón, entonces el pecado quedó totalmente inofensivo. Porque la ley, entonces, ¿qué hizo Dios? Mire esto, mira, aprendamos principios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado, me ha rescatado, me ha librado, me ha sanado, me ha salvado de la ley y de la muerte. También hay otro detalle con la muerte. Pecado, la ley hizo una obra que hizo una liberación de pecado y de muerte. ¿Quién lo hizo? Otra ley. Usted sabe que para quitar una ley tiene que venir otra ley, pero siempre quedamos con ley. Quitó la ley del pecado para establecer la ley del Espíritu de vida. Esa es la que nos hace, nos fortalece y controla las carnalidades nuestras, de tal manera que esa ley es la que nos gobierna, y que antes que hacíamos cosas carnales, la ley del Espíritu nos domina y dice, no lo puede hacer ahora, porque aquí que mando soy yo. No pido quiero. Lo domina la ley del Espíritu. La gente dice, ustedes allí va que ustedes dicen que no hay pecado,
que no hay ley. Entonces ahí ustedes pueden hacer de todo lo que les venga en gana. Permítanme un momento, ustedes conocen la ley del Espíritu de vida, hermano. No la está conociendo. Porque si usted conociera la ley del Espíritu de vida, aquí yo no puedo hacer lo que yo quiera porque hay alguien que me gobierna. La ley del Espíritu de vida, que es más fuerte que esa leyita que había. Eso no servía. Entonces vino la liberación. Y Dios ocurrió. Entonces, ¿qué pasó con la otra ley? Mire lo que dice Romanos 10 ahora, versículo 4. Mire lo que pasó con la otra ley. Romanos 10, 4. Cuando Cristo viene, Pablo explica esto, porque el fin de la ley es Cristo ahora. ¿Quién le puso fin a la ley? Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Cuando usted cree que Cristo le puso fin a la ley, entonces se convierte en la justicia de Dios y usted atiende que la justicia de Dios es mejor que cualquier cosa en este mundo, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justicia de Dios se aplicó y eliminó la ley que gobernaba la carne. Y no pudo tanto, porque en el versículo, no leímos el otro versículo, el 8.3, Romanos 8.3. Mire lo que dice. Porque, mire esto, después de que dice que el Espíritu, la ley del Espíritu en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Fíjense que la ley se debilitó tanto porque no pudo con la carne. Mire, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, la ley se volvió débil por la carne. No pudo. No pudo. No hubo un ser humano sobre la faz de la tierra que le cumpliera. No llegó ni a unos cuantos mandamientos. No pudo. La ley tuvo que ponerse manos arriba y decir, ¿cómo? Y no, la gente no puede conmigo. Muchos mandamientos, ley por aquí, ley por aquí, ley por acá. Y yo tenía, ay, más ley, hermano, yo no aguanto. Yo renuncio, me voy al mundo. La gente se va al mundo, dice. Ya no es cristiano, hermano, no, estoy en el mundial. Se fue al mundo usted. Sí, es un mundano ya. Ya no es cristiano, mundano. Entonces usted está caído. Y me tuve que caer, es que no aguanté, me caí. ¿Andaba en alguna nube? ¿Cayó de la nube? ¿Qué? ¿Dónde andaba? Que se cayó. No, es que no aguanto, es que era imposible. Entonces viene la operación de Dios. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es como que le diga yo, ¿de qué es este púlpito? De madera. Porque hay una pertenencia. Es así, es de metal. Esa puerta es de madera. Es una procedencia perteneciente a. Depende. Esto es de. Entonces, la carne de nosotros, el material de la carne es carne de pecado. Entonces, ¿qué hace la gente? Santificar la carne de pecado. ¿Cuándo? Never y for never. Never and never. Never and never. Nunca. Nunca va a santificar la carne porque la carne es de pecado. Por eso Pablo le llamó en Colosenses 2:11 el cuerpo pecaminoso carnal. Por eso Pablo se paró y dice, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y no puede hacerlo con la carne a la ley de Dios. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde agarro yo fuerza para servir? No puede. Entonces se paró inmediatamente. Entonces Dios tuvo que hacer esta operación de condenar al pecado en la carne por causa del pecado. Entonces eso quedó condenado y eso fue lo que lleva a la cruz del Calvario. Asume todo eso. Al que no conoció pecado, dijo Pablo, por nosotros, dijo Pablo en aquel tiempo, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios liberó al pueblo de la esclavitud egipcia a través de un libertador, Moisés. Usó otro libertador que fue el mismo en la carne de Jesús de Nazaret para libertar al pueblo no de
agentes externos, sino de internos, que hasta el día de hoy muchos lo recibieron, pues la mayoría de los judíos no lo recibieron, y muchos latinoamericanos y gentiles no han recibido todavía el espíritu libertador, el cual trajo el Señor, liberaros del pecado, de la ley del pecado, la ley de la muerte y de esta separación que separaba al hombre. Lo digo porque las predicaciones hoy en día son: hermano, tiene que hacer esto, únase al Señor, reconcíliese con el Señor, hermano, el pecado, si alguien ha pecado, pase al frente. Entonces estamos anulando todo el consejo de Dios, estamos pisoteando al Hijo de Dios, tomando por inmunda la sangre del pacto y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Gracias a Dios que hemos sido liberados de esa mentalidad, y hoy usted con gallardía, con hombronía, como dijo Pablo, portado varonilmente, portado varonil, te puede hablar claro, es decir, la palabra dice que el pecado fue quitado, estamos libres del pecado, no hay pecado porque no hay ley, porque quien daba poder al pecado era la ley, y el aguijón de la muerte era el pecado. Medio enredadito eso, pero está claro. Nos vamos. Entonces quitó el aguijón, quitó al imperio, destruyó al emperador, destruyó el imperio, la muerte la destruyó, la eliminó, la quitó, se fue el pecado, se fue la muerte, y ahora somos uno con Dios para poder reinar en vida, en paz, en libertad y en amor. Amén. Vamos a estar en pie. El Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa,